Muy buenos días, mi nombre es Yanely Acosta, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Esta es una presentación que voy a realizar frente al instrumento aplicado como entrevista semiestructurada a mis compañeras docentes también del Colegio Marsella, con el objetivo de buscar estrategias que permitan dinamizar los procesos pedagógicos en el aula frente a temas del medio ambiente. Compañeras, muy buenos días. Buenos días. De antemano, muchas gracias. De manera virtual tenemos a nuestra compañera Alba Lucía. Ella es docente en el área de lengua castellana y ha trabajado ya como promotora del proyecto hídrico del Colegio Marsella. Tenemos a nuestra compañera Alba Eliana, representante también de nuestro colegio en el proyecto PRAE. Está nuestra compañera Betty Arcanguri, la representante del Consejo Directivo, una orientadora en la sesión de primaria, Mónica Tibadán, y nuestra compañera Liliana Saavedra, nuestra representante del Consejo Académico, todas encaminadas también en ese interés del trabajo pedagógico en el aula y buscando siempre este tipo de investigaciones innovadoras en nuestros proyectos de aula. Como primera medida, compañeros, voy a hacer una pequeña presentación frente al proyecto que se está llevando a cabo y arranco con una frase de Jean Arthus que dice: nadie es ambientalista de nacimiento, es solo tú, tu camino, tu vida y tu viaje es lo que te despierta. Como les decía, el proyecto es su título como propuesta en esta tesis doctoral es un humedal artificial artesanal como recurso pedagógico para dinamizar los procesos ambientales en el aula, y cuyo objetivo es precisamente describir esa dinamización de los procesos de enseñanza de esos contenidos ambientales en el aula a partir de la experiencia de adaptar ese humedal en el cual nosotros contamos y ese espacio en el cual nosotros apreciamos aquí en nuestro colegio como un recurso pedagógico. La propuesta está basada en tres ejes principales: el de educación ambiental para la conservación, una educación ambiental para la solución de problemas y para finalizar con una educación ambiental para la transformación. La entrevista semiestructurada tiene dos ejes que miden primero cómo es el humedal artificial artesanal como ese recurso pedagógico y unas preguntas enfocadas a responder cuáles son esos procesos ambientales en el aula. ¿Estamos claros? Claro. Entonces, compañeritos, vamos a iniciar con esa categoría que mide el humedal artificial artesanal como recurso pedagógico. Cuéntenme para ustedes qué es un humedal, qué son los humedales. Bueno, Janet, pues nosotras como docentes de primaria, en el caso mío, pues nosotros hemos buscado como ese proyecto ambiental y desde los humedales y desde todo lo que son los ecosistemas, pues hemos entrado a mirar los humedales. Y los humedales para todos sabemos que son unos ecosistemas donde vamos a encontrar diferentes tipos de seres vivos y diferentes tipos de todo lo que es la parte natural y ambiental del sitio donde estamos. Bueno, yo simplemente pues complementaría diciendo que es un espejo de agua también, que es un espejo de agua que, es decir, contamos con diferentes tipos de humedales, no solamente están, pues en el caso nuestro propio, el humedal artificial que fue creado por nosotros, por el proyecto hídrico,
sino también diferentes tipos de humedales donde digamos que la función principal es ser un recurso de agua, ¿cierto? Una fuente de agua. Y que también cumple funciones en el medio ambiente importantísimas como precisamente la regulación de esas fuentes de agua. Es decir, cuando de pronto hay el desbordamiento de un río, pues se puede formar digamos, un humedal natural producto de ese proceso. Y por ejemplo lo que perdón, hoy en día se busca también en la Guajira con la propuesta de nuestro presidente Gustavo Petro es lo relacionado a fortalecer precisamente esos humedales, y en el caso por ejemplo de la Guajira como una fuente de agua importante cuando pues obviamente hay buena precipitación, de cómo conservar esos espejos de agua. Y como lo decía la profe Betty, pues tiene esas dos funciones, o sea, es un ecosistema y como tal pues tiene recursos dentro de los seres vivos y seres inorgánicos, ¿no? Y pues hay la presencia de fauna y flora. Perfecto, bien. Bueno, digamos que tenemos varios ejemplos de humedal, pero básicamente son como esos ecosistemas en donde la presencia de agua y la acumulación de agua se da de manera natural por su ubicación. Entonces hay gran acumulación de agua, y eso que permite que haya variedad de especies, ¿no? Entonces tenemos aves, tenemos reptiles, tenemos insectos, tenemos una cantidad increíble de especies que finalmente vienen equilibrando el tema de los ecosistemas mismos y aportan muchísimo a que se evite la erosión también de las zonas aledañas. Nosotros conocemos, por ejemplo, el humedal Córdoba, que es una increíblemente grande en Bogotá, y alberga cantidad de especies que sirven de manera formativa para colegios, para investigaciones, incluso para la misma purificación del aire de la zona, porque está demostrado que esa humedad purifica el aire de la zona, de toda esa zona norte, ¿no? Entonces son extremadamente útiles y lo que decía la profe Liliana, y extremadamente necesarios para poder conservar y equilibrar la sequía, la misma precipitación de agua que se acumula allí, que se eviten las inundaciones porque ella misma las contiene. Entonces, eso para mí es un humedal. Bien. Álvaro, ¿tienes tú la palabra? Álvaro. Bien, mientras Álvaro. Janet, Sí, dime. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. La voz continúa escuchando, se distorsiona. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Ibas a aportar algo sobre el concepto de humedad? Sí. Pues lo que yo tengo entendido es que el humedal es un reservorio de agua, es un ecosistema de intersección entre el ecosistema acuático y el terrestre, y sirve especialmente como regulador del clima, sobre todo en las épocas de invierno, para regular las inundaciones y todo lo que se refiere al invierno. Entonces, los humedales tienen una gran importancia en todo lo que se refiere al clima y a la vegetación en general. Ok. Bien, gracias, Álvaro. Y bueno, ¿y cuáles tenemos conocimiento de pronto sobre los componentes de los humedales? ¿Qué forma parte de ellos? Sí, yo creo que dentro de todo lo que hemos intervenido, cada una hemos nombrado esos componentes. El principal, el agua. El agua, y de ahí pues viene todo lo que es la parte de los seres vivos que componen ese humedal de acuerdo al sitio donde están. Sí, es correcto. Yanni, una cosita, es importante aclarar que Bogotá se caracteriza porque es una zona en la cual se encuentran varios subhumedales. Tenemos un alto número de humedales, dada la construcción
masiva que se está llevando a cabo, hemos estado secando de manera arbitraria estos espacios, lo cual ha llevado a serias inundaciones en la ciudad. Por eso la importancia de hablar del humedal. Sí. Entonces, el humedal no solo permite ese equilibrio cuando hay aumento de precipitación, sino son los espacios en donde llegan aves que van migrando de un sitio a otro, y entonces estos espacios permiten esa posibilidad de vida, ¿cierto? Entonces es importante que retomemos todos como bogotanos, seamos residentes o seamos visitantes o seamos los que llegamos y adoptamos esta ciudad como nuestra, entender que es un espacio vital, es un espacio que requiere atención de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el gobierno, quien sea, asuma ese papel, porque somos nosotros los que estamos aquí. Ese pienso que es el papel más importante, y que como Colegio Marsella y como PRAE, desde el área de ciencias en el cual yo trabajo, hemos estado pendientes a hablar de esa parte. Ok, bien, gracias, Álvaro. Bueno, dentro de los elementos, pues creo que está el cuerpo como tal, ¿sí? Y ya lo que hemos hecho referencia de los seres vivos, o sea, de la fauna, de la flora, pues yo diría que básicamente sí, es correcto. Serían plantas acuíferas, es correcto. Bien. Y cuál es ese, como consideran ustedes, cuál es el objetivo de la construcción de los humedales? ¿Por qué es entonces importante para nosotros la construcción de humedales y volver a activar esos espacios? Bueno, primero pues lo que les decía con la primera pregunta, y es que acumulan el agua, las precipitaciones, evitando que se inunde la ciudad, ¿sí? Y cuando hay esa acumulación, gran acumulación de agua, pues obviamente la tierra es muchísimo más productiva, más fértil, pues por eso los humedales son como son, ¿no? Sí. Inclusive algo que me llamaba la atención de algo que leí es que están llenos de vegetación, por lo tanto no son bonitos percibirlos porque no están enormes, están llenos de vegetación porque su tierra es demasiado fértil. Entonces siento que es importante recuperarlas porque es que son parte natural de donde vivimos nosotros, somos los que estamos invadiendo su espacio, ¿no? Sí. Entonces son naturales, sirven para evitar la inundación, y sobre todo que cuando los invadimos, por ejemplo, lo que pasa con la calle 134 en Bogotá es que se cede todo el tiempo la vía, porque eso es un humedal, o sea, el humedal colinda con la vía, la 134 era parte del humedal, entonces toda esa vía todo el tiempo se está cayendo, entonces debemos recuperarlo, no invadirlo, porque por más que el hombre quiera modificar la naturaleza es muchísimo más poderosa. Entonces, si no lo cuidamos, si no lo reconocemos, pues pueden construir y eso se va a caer, podemos hacer lo que sea y eso se va a ir, porque, o sea, reconocer su espacio, su fortaleza, su naturaleza, ¿sí? Valga la redundancia, es importante. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta que haces cuando hablas de construir un humedal, en el caso de nuestro colegio, el Colegio Marsella, ubicado en la localidad de Kennedy, pues tenía un pretexto, ¿no? Es un pretexto pedagógico, es decir, cómo realmente la escuela está llamada precisamente a generar un proceso de sensibilización pedagógica ambiental, no solamente con nuestros estudiantes, sino con toda la comunidad. Sí. Ese esfuerzo que hizo el proyecto hídrico, pues donde tú estás, para construir ese humedal es vital, ¿cierto? O sea, referente pues a por qué lo construimos, porque pues sí, tenemos humedales naturales, pero el nuestro es un humedal artificial construido por el equipo que trabajó al frente de ese proyecto. Y pienso que pues como que el objetivo fundamental es eso, ¿no? La sensibilización sobre la necesidad de entender y comprender la importancia de la protección del medio ambiente. Sí, porque pues estamos a puertas de un colapso ambiental. Efectivamente. Oye, Yanni, yo también quisiera aclarar algo, y es que muchos de nosotros somos oriundos de Bogotá. Crecimos viendo un espacio, como dice Mónica, desordenado, hay plantas, animales, la rana, la serpiente que se sale de ahí.
pero pocos colombianos y sobre todo pocos bogotanos sabemos que es un humedal, sabiendo que crecimos al lado, que tuvimos la cercanía. El pretexto de construir el humedal en Marsella es que empezamos todos a comprender y a entender que es ese humedal y que sigamos protegiendo lo poco que queda de esos espacios en Bogotá, porque están secos, los estamos secando. Y algunos alcaldes han intentado organizar esas vías aledañas al territorio o a los territorios de los humedales, pero sí es importante que cada uno de nosotros entendamos desde aquí, desde Marsella, que esos espacios han existido y ojalá sigan existiendo después de que nosotros nos vayamos. Pienso que es el mayor aporte que le podemos como docentes hacer a cada uno de los niños. ¿Eso es un humedal? Sí, es correcto. Es decir que frente a, consideramos que el humedal artificial puede servir como recurso para articular las áreas del conocimiento de manera interdisciplinar. ¿Es importante hacer este tipo de investigaciones en el aula? Claro que sí, yo pienso que y una de las cosas que nosotros como docentes tenemos que hacer es la concientización de la importancia de un humedal. Y obviamente sí, había desconocimiento de esos humedales. Sabemos que Colombia, y ya lo sabemos es porque de pronto en el transcurso de nuestras profesiones y de nuestro quehacer pedagógico lo vamos conociendo, pero sabemos que Colombia es uno de los países que tiene más humedales y que desafortunadamente los desconocemos nosotros mismos, y desde la pedagogía, desde nuestras aulas de clase, desde inicios de los niños, es importante tener esos humedales y fundamentalmente acercar a los niños a los humedales y acercarlo a tener como esa conciencia de la importancia del humedal. Entonces, a mí sí me parece que la construcción del humedal artificial aquí en nuestra institución ha llevado a eso, nos ha dado unas herramientas a los docentes para que los estudiantes de manera práctica, de manera vivencial, empiecen a ser conscientes de la importancia del medio ambiente, de todos los seres vivos, de ese gran ecosistema que tenemos como país, como planeta, y pues de ahí empezar a cuidar, ¿no? Porque es que eso es lo que hace falta, la concientización para que ellos conserven los humedales y que conozcan qué es un humedal, vivencien lo que es la realidad de un humedal, pues para que ellos puedan tener también esa conservación. Complementando lo que dice nuestra compañera Betty, y a la referencia que tú haces es que el humedal sí se convierte y debería convertirse en un pretexto para hacer proyectos de aula y donde haya una integración de las diferentes asignaturas que nosotros trabajamos. Pienso que ese es un reto que en el caso concreto de nosotras que estamos en la básica primaria hay que planificar y hay que hacer realidad, ¿sí? Ver cómo, o sea, utilizar ese recurso que lo tenemos, o sea, primero decimos, no, pues es que si tuviéramos un humedal, resulta que lo tenemos, o sea, se ha construido ese humedal artificial, y ahora entonces, ¿cuál es el pretexto como para entrar a construir ese proyecto que debería ser también colectivo, ¿cierto? Y donde esos diferentes saberes que nos brindan las asignaturas, pues unirlos, como que articularlos, y finalmente se convierta en un motivo, ¿cierto?, para que el aprendizaje de los chicos sea mucho más significativo, como que deje huella en su conciencia ambiental, en el caso concreto pues del humedal. Pero sí pienso que hasta una clase de matemáticas, una clase de sociales, podemos hacer perfectamente utilizando ese espacio. Digamos que los contenidos no los aterrizo porque pues no soy docente del área, no sé cómo lo llevan allí, pero lo que sí podría decir es que finalmente una estrategia didáctica que permite vivenciar el proceso como tal es mucho más impactante que verla en un libro, ¿no? Siempre cuando hablamos de las pedagogías, de las formas de que se signifique el conocimiento, de que se vivencie, pues generalmente los discursos se quedan en queremos que se vivencien, ¿no? Y cuando vamos a los libros de texto, aunque digamos que recientemente esos se han modificado, son un poco más cercanos a nuestra cultura, no se queda corto, ¿no? O sea, verlos allí en las hojas, saber que existen finalmente, pues es una manera de aprender,
pero lo que sí cambia es cuando yo puedo vivir la experiencia de ir al humedal y sin necesidad de salir de la institución educativa, reconocerlo allí y reconocer el proceso que se da dentro del humedal. Y eso tiene una significación diferente en la forma en que un niño, adolescente, joven, digamos, genera marcas de conocimiento en su capacidad cognitiva de entender un proceso. Entonces es muchísimo más significativo para los estudiantes ir allí, verlo, vivirlo, que tenerlo en un libro de texto, que es finalmente lo que le apuntaban los procesos educativos que queremos generar transformables. Que Marsella tiene una capacidad creativa increíble y tiene una capacidad de intelecto docente para lograrlo, es un hecho, y que debemos echar mano de eso también es importante, porque sé que hay muchos profes que vinculan sus contenidos, llámese matemáticas, sociales, ciencias, pues es inevitable, con el tema de la unidad. Y eso finalmente termina siendo transdisciplinario, termina siendo proyectos realmente impactantes de aula que tocan todas las áreas, independientemente de dónde se desarrollen. Entonces, un recurso pedagógico es totalmente cierto, es un excelente recurso pedagógico con el que cuenta la institución. Bien, gracias, compañerita. Ven, a mí sí me gustaría, hablando de estos pretextos, pues que sea Alba Lucía, la gestora de este humedal, que nos cuente ese pretexto en su momento, porque ella fue una visionaria. Mi Álvaro, alcanzaste a escuchar un poquito de la intervención. Es que Elianita nos hace la sugerencia de querer escuchar tu postura frente a esos procesos pedagógicos que se están llevando a cabo en Y el yo no humedal. escuché nada porque se interrumpió la señal de internet en ese momentito. Si me repita la pregunta. Álvaro, es que quisiéramos saber cuál viene siendo tu experiencia frente a la aplicación de esos procesos y la importancia de esos procesos pedagógicos desarrollados ahí dentro de ese espacio del humedal artificial del colegio. Pues miren, durante varios años hemos trabajado la idea de la construcción del humedal artificial como solución, buscando la solución al problema de contaminación del río Fuji. El humedal artificial que pretendemos construir está enfocado a ser parte de la solución. ¿En qué forma? Todas las personas, todos los habitantes que integran la zona de ronda del río Pucha, estamos aportando las aguas negras y las aguas grises, contaminando grandemente el río Pucha. Por tal razón se considera el río más contaminado de Bogotá. Teniendo en cuenta que a todos los proyectos ambientales se les exige intervenir el entorno próximo para mejorarlo, el Colegio Marsella intentó varias veces intervenir ese entorno próximo de afuera hacia adentro. En nuestro entorno próximo está la zona de ronda del río Pucha. Hicimos varios intentos desde exploración, intervención, limpieza, participación con la comunidad que habita en la zona de ronda, que son particularmente los habitantes de la calle. No solamente quienes transitan la zona de ronda desde la Avenida de las Américas hasta las urbanizaciones que hay al fondo. Y tratamos de mejorar esa zona de ronda para convertirla en un bulevar, lo llamamos el bulevar del río Fuji, y tratamos de mejorarlo. Pero en nuestras varias intervenciones no se pudo, porque los habitantes de la calle, pues si hoy hacíamos limpieza y poníamos canetas y avisos solicitando colaboración, mañana ya lo encontrábamos en el suelo totalmente destruido, mucho más
más basura. Entonces consideramos que está muy difícil hacer esa intervención y tratar de mejorar la zona de ronda desde afuera. Entonces consideramos que podría ser posible hacerlo desde adentro, o sea, del colegio hacia afuera. Y utilizamos la estrategia, para resumir, utilizamos la estrategia de humedad artificial para ver si encontramos cómo dar nuestro contexto de posición. Fue así como se hizo el estudio, pues, buscó la conexión del colegio con el río Pucha, se buscó el mejor lugar para ubicar el plan, se pidió la colaboración del Consejo Directivo del colegio y se logró que nos asignaran el espacio que hoy ocupa la esquina suroriental. Y se lograron los auxilios para hacer lo que se dice el hueco y poder hacer el espejo de agua. Todo este proceso hasta hoy se ha venido dando, pero Álvaro, no te escuchamos. Parece que está frágil la, Sí. la conexión de internet. Ya está. Pero mire qué interesante eso, ¿sí? Es que ella fue la visionaria. Sí, es correcto. Y la intención hoy en día realmente del humedal es convertirlo en un tenemos que afrontar muchas dificultades, porque humedad ha tenido muchos colaboradores escuchando contigo. ¿Ya ves? Sí, te estamos escuchando ahora sí bien. Hubo un momento en que se entrecortó, pero ahora sí continúa. Estaba diciendo que el proceso que se ha desarrollado nos ha llevado a solucionar diferentes dificultades que en algún grado han destruido lo que se ha logrado, pero cada año se realizan las posibilidades de retomar y en este momento en humedad se está tratando de reconstruir, habilitando tanto su zona terrestre como su zona acuática y tratando de volver a sembrar las plantas que se siembran dentro del espejo de agua para lograr la bioremediación de las aguas grises que el Colegio Marsella le envía al río Puche. Entre esas plantas están el trabajar, la lentejitas de agua, el buchón. Espera un momentito, ya le Bien, Álvaro. y espera en este momento el hombre haciendo considerado el escenario de investigación en todas las áreas del pensum académico. Cualquier
Exactamente, yo pienso que el enfoque que tiene el colegio de esa formación humanista es encaminada a la sensibilización de los estudiantes. Sí. Y no solamente la sensibilización hacia la interrelación con los demás, sino la interrelación con todo un medio ambiente, con todo un ecosistema y con todo lo que encontramos en el humedal, que en este momento el humedal albiazul pertenece a nuestra institución desde hace varios años, gracias a la colaboración de Alba Lucía. Sí, entonces eso es lo que se necesita. ¿Sí? Bien. Bien, pues yo digamos que lo que podría aportar es que ya tenemos el humedal, es decir, ya está construido y de verdad que ya está el recurso exactamente. Ahora lo que necesitamos es como equipo de docentes pues mirar cómo articulamos y le damos digamos de verdad un uso más amplio, digámoslo así, ¿sí? O sea, que realmente los niños, que el objetivo se cumpla, es decir, que los chicos vayan al humedal, que hagamos actividades relacionadas con el medio ambiente, con las diferentes asignaturas. Entonces me parece que sí sería como una tarea fundamental dentro de nuestra institución en la básica primaria, en la jornada de la mañana, que nos sentáramos un día como a revisar eso y a hacer una propuesta seria, digamos ya concreta, para que realmente logremos articular el objetivo como tal de la creación de por qué se creó el humedal, sí, cuál es su labor pedagógica y ambiental. Entonces me parece que esa es como una de las tareas que tenemos. Parte, pues digamos que el PEI desde también las habilidades investigativas, pues es que ese es un ejemplo de eso, ¿no? Estabas haciendo investigación a partir del tema del humedal, y no solamente las investigaciones de los estudiantes, sino de todos los que componemos la institución educativa. Las habilidades no son solamente para ellos. Obvio que sí, mientras procesos de investigación dentro del humedal, con el humedal en diferentes líneas, es ideal, y creo que se han hecho algunos ejercicios al respecto, ¿no? Pero se conecta directamente con el PEI. No queremos solamente que aprendan, sino que investiguen. Y el ejercicio que tú haces, Janet, es un claro ejemplo de cómo podemos hacerlo a partir de ese espacio que ya tenemos con aquella. Ok, vale. Todos conocemos nuestro medio. Sí, claro. Perfecto. Es decir, que esa arrancamos perfectamente para, ya sabemos cuál es, que es un recurso pedagógico y cómo podemos, cuál puede ser ese concepto de visión sistemática del ambiente entonces. Pues esa visión sistemática, sí, definitivamente, es decir, si nosotros como sociedad, como comunidad marsellista, es decir, no podemos hacer oídos sordos a todo lo que está pasando en el planeta. Es decir, sabemos y conocemos, y más ahora con la política del actual gobierno, que ha ido a los escenarios internacionales a llamar la atención, a hacer propuestas concretas y claras en defensa de los recursos naturales, en defensa de la tierra, en defensa del medio ambiente. Y una de ellas es precisamente cómo hacer la transición de los materiales fósiles, de las energías fósiles, pasar a las energías limpias. Entonces Colombia, como lo ha planteado el gobierno, es una potencia. Y yo pienso que Marsella puede colaborar muchísimo porque en esa tarea, incluso de verdad que podríamos llegar a ser un faro para la ciudad, un faro para la localidad, en el sentido de que si nosotros articulamos toda la política que en este momento está planteando el gobierno con el trabajo que se está haciendo y se quiere continuar haciendo y fortalecer con respecto al proyecto ambiental, al uso de nuestro gran recurso que es el humedal, yo diría que sería un impacto muy importante porque trasciende las paredes de nuestra institución. Pero evidentemente tenemos que arrancar con esa articulación, o sea, tenemos que apuntarle a eso. Definitivamente el humedal es el pretexto para que nosotros tomemos realmente, o sea, nos empoderemos de la defensa del medio ambiente, porque es la defensa de la Pachamama, es la defensa de nuestra tierra donde vivimos como seres humanos. Entonces,
definitivamente no podemos seguir siendo indiferentes ante esa situación, y por eso ese llamado que ha hecho el gobierno y las diferentes instancias internacionales es el momento preciso para que Marsella como institución educativa, como comunidad, retome, digamos, fortalezca aún más los objetivos, las metas que se ha trazado en torno al humedal artificial que tenemos. Ok, bien, gracias. Bueno, yo entiendo por visión sistémica es que todo está en relación con, ¿no? O sea, los sistemas son una teoría bien interesante, y es que nada está en desarticulación con absolutamente nada. Y cuando yo escucho visión sistémica del ambiente, pues es que es todo lo que nosotros hacemos afecta al ambiente, y es un ciclo, es como un bucle de retroalimentación en donde nosotros, la basura que botamos, el agua que utilizamos, los desechos que generamos, entran en un ciclo en relación con el ambiente. Entonces, si nosotros cuidamos, protegemos, modificamos nuestras prácticas de comprensión del medio ambiente, eso va a cambiar la relación que tenemos con él, y el ambiente cambia. ¿Sí? Eso para mí es visión sistémica, es la relación de estar con y no de afuera, sino en. Sí, tal cual también como lo dijo Álvaro, que había que empezar a trabajar desde aquí para que se fortaleciera ese trabajo. Compañeritas, ¿qué problemas identificamos en nuestro entorno frente a problemas ambientales? Pues yo creo que un problema y el mayor problema que nosotros tenemos a nivel ambiental, no solamente dentro de nuestras instituciones, sino también dentro de nuestras localidades, es lo de basuras, ¿no? Que desafortunadamente, a pesar de que ya se inició un proceso de concientización de la importancia de separar las basuras, todavía falta cosas, todavía falta muchísima conciencia y capacitación para que podamos manejar lo de las basuras, porque ese es el gran problema que tenemos nosotros. Sí, el manejo de los residuos sólidos es bien complejo, y yo por eso aplaudo la iniciativa de la profesora Albadiana, que ella es como un motorcito importante dentro de nuestra institución. Tenemos las botellas de amor, donde los niños en las aulas reciclan los residuos sólidos que se pueden reciclar, lo mismo con las tapas. Ella tiene un proyecto y incluso ha trascendido la institución, porque ella ha podido hacer convenios con otras instituciones, por ejemplo, de protección de los animales, específicamente pues gaticos y perritos, y esto me parece que es fundamental. Es decir, si es claro en la crisis ambiental que vivimos, sabemos que no estamos ayudando a mejorar esa crisis, sino a empeorarla. ¿Por qué? Porque seguimos consumiendo bolsas plásticas, ¿cierto? A pesar de que ya las pagamos, pero preferimos seguirlas pagando. Pero no tomamos esa decisión de decir no más bolsas plásticas, ¿cierto? En los supermercados y para llevarlas a nuestros hogares. Y por otro lado, que hay que fortalecer estas campañas de iniciativa de algunos compañeros que son bien importantes, como es el reciclaje de los residuos sólidos, y cómo pues esto también puede ayudar, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la fundación de Chocapatica, ¿no? Colombia Chocolapata. Colombia Chocolapata. Yani, yo quisiera aclarar que, bueno, retomando también lo de la parte de los residuos, una gran dificultad que tenemos los colombianos es que en nuestro país hay mucha agua y crecimos en un lugar en donde hay agua. Entonces no la sabemos cuidar, no entendemos que yo puedo usarla pero no gastarla. Entonces el papel también de todo un proyecto hídrico que se realice es eso, es entender que debo cuidar el agua del baño, debo cuidar el agua del lavamanos, debo ser prudente en la ducha, pero también no puedo arrojar escombros a las fuentes hídricas. No puedo tapar las zonas de los humedales. Quizás la mayor excusa es entender esa. Si se nos acaba el agua, de nada nos sirve el resto del planeta, ni las construcciones, ni el cemento. Entonces, estamos atravesando una situación en donde hay lugares en donde llueve mucho y hay lugares en donde no hay agua. Y eso es un desequilibrio porque no hemos entendido la importancia del agua como elemento vital.
Entonces vamos desde todos los ejes de nuestro PEI, es eso, entender que el agua es prioritaria, entonces la cuido, no la malgasto, no la ensucio, la reciclo y que pudiéramos continuar. Por ejemplo, me pareció súper interesante, yo conozco el humedal, pero no sabía el proyecto de Alba Lucía de hacer la purificación del agua, del lavamanos y del baño dentro del humedal para que el agua que salga al río Fucha sea limpio, aunque allá se contamine. Pero esa visión, yo no conocía esa parte y se supone que conozco el humedal. Eso me pareció espectacular. Es como un nuevo proyecto. ¿No? Sí, Está digamos planteando. que como Es nuevo. todo proyecto va por fases. Sí. Ajá, Entonces, ese sería el objetivo final, que las aguas residuales, como ya tenemos y aprovechamos esas aguas lluvias, que son las que surten el humedal, hasta ahí vamos. Entonces, es convertir, de hecho, el presente proyecto es intentar generar ese impacto frente a convertir este humedal en un humedal artesanal, donde se establezcan estaciones de diferentes áreas del conocimiento, como el mariposario, la siembra de ranas sabaneras, los murales de plantas medicinales, la lumbricultura, los comedores de aves. Esa es como la intención de trabajar y articular todas las áreas del conocimiento. Y a partir de ahí, esa agua que ya está ahí remediada, ya está purificada, por lo menos salga y hagamos como mínimo ese ejercicio como docente, como institución y como comunidad educativa, salga un poco más limpia de los baños y de los comedores de la institución, más limpia el río Fucha. Hasta ahí como que el cumplir con esas funciones es lo que queremos como lograr como objetivo. Albalú, ¿quieres agregar algo frente a los problemas ambientales de nuestro entorno? Albalú. No tiene sonido, Albalú. Activa el micrófono. Ahora sí, ya te escuchamos. Bueno, el humedal artificial, si he cogido bien el ritmo, porque como se ha interrumpido la llamada, si el humedal artificial logra el objetivo que se propuso el Colegio Marcelo, biorremediando en solo grado aguas grises, que solo el Colegio Marcela, en el río Fucha, tan solo con eso ya estamos siendo parte de la solución al problema de la contaminación del río Fucha. A partir de ahí, si el Colegio Marcela logra eso, está listo para socializar el proyecto con todos los conflictos que ocupan la zona de ronda del río Fucha, para invitarlos a que también apliquen el proyecto del humedal artificial con el mismo objetivo. Y si un solo colegio aporta un grado de solución, ¿cómo serán todos los que hay arriba de su nacimiento y ronda abajo hasta su desembocadura en el río Bogotá? No podemos pretender descontaminar totalmente el río Fucha. Es tan solo disminuir, minimizar en algún grado su carga de contaminación. Pero con solo lograr eso ya hemos hecho un gran aporte a una solución de un gran problema ambiental que tiene Bogotá en uno de sus principales ríos. Esa es la gran importancia que reviste el humedal artificial del Colegio Marcelo. Eso a nivel ambiental. Si lo miramos desde el lado pedagógico, el escenario de investigación que pone el humedal artificial es infinito.
Solamente toca buscarle ese punto en el que podemos interrelacionarlo con cada una de las áreas y es un panorama amplísimo de investigación que se abre. Para eso se necesita tiempo, colaboración y mucho corazón. Por lo tanto, pues tenemos que seguir en la lucha hasta cuando se pueda. Ya llevamos el 2013 y ya cuántos años suman hasta ahora, y el mineral artificial todavía puede ofrecer una gran cantidad de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las áreas de la disciplina. De manera que hay que seguir para adelante. Yo las invito a todas, a las que han hecho su aporte en conocimientos, su aporte llevando a sus alumnos, interrelacionando sus temáticas de clase con las temáticas del humedal, para que continuemos haciendo eso en adelante durante mucho tiempo, mientras la vida y mientras el colegio y la educación nos lo permiten. Sí, es así. Muchas gracias, compañeras. De verdad, compañeritas, este tema es de una gran significancia y de un gran desafío para todos. Así que, de antemano, nuevamente, muchas gracias. Y pues en la lucha seguimos con estos desafíos que nos presentan en casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya no.